El círculo íntimo de Gustavo Petro o el que lo llevó a la presidencia se quebró estrepitosamente debido a una serie de denuncias, acusaciones que van desde el robo de un maletín de dólares, abuso de poder, pero además algo que nos interesa mucho a los venezolanos y es una acusación que va dirigida a Nicolás Maduro y una presunta financiación ilegal hacia la campaña presidencial del hoy mandatario colombiano. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura cara a cara. Y para ello traemos como invitado a Alejandro Cardoso. Él es doctor en ciencias políticas, internacionalista, que también es de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Hilde, encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Comienzo por algo muy puntual. ¿Cuál crees que es la relación de Gustavo Petro con Nicolás Maduro? ¿Es diplomática realmente o hay un lazo más estrecho? La relación de Gustavo Petro con Maduro y con Venezuela es vieja, no se limita a la administración actual en Caracas, ¿no? Ya hay una vieja historia con el chavismo, por denominar de alguna forma al movimiento que gobierna en Venezuela y es antigua. Desde el año 94 dato yo esa relación en un libro que está próximo a salir. Entonces, es una relación diplomática, histórica, inclusive diría tradicional entre Gustavo Petro y el chavismo, y por supuesto Maduro es un heredero de esa relación. Bueno, incluso mucho se dijo, o desde aquí, desde Venezuela, que llegó Gustavo Petro al poder y que ahora los colombianos iban a sentir lo que ha sentido el pueblo venezolano con un gobierno izquierdista, ¿no? Y creo que eso ya lo sienten ustedes, ¿es así, no? En Colombia se tiene pues temor a decisiones que se están tomando. Hay un temor muy puntual sobre el sistema de salud colombiano, que al parecer pues por un mecanismo que obviamente tiene que pasar por el Congreso colombiano, se va a modificar las EPS, su funcionamiento. La gran cuestión es que no saben realmente los que están planteando este cambio cómo funciona el sistema, y entonces va a ser una modificación improvisada sobre un tema tan sensible como es Claro. la salud, como son las EPS, que en buena medida funcionan, ¿no? A la muestra un botón, nuestro sistema de salud está destruido, los docentes no tienen buenos salarios. Y a eso voy, porque es el tema económico que impacta, porque llama poderosamente la atención que a raíz de este escándalo que envuelve a quien es hoy ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, luego de todo este asunto, surgen esos audios explosivos y sale salpicado Nicolás Maduro. 3,5 millones de dólares que pudieron servir para nuestros docentes, nuestros enfermeros, doctores, etcétera. Pero ¿realmente eso es así? ¿Qué es lo que se maneja en Colombia? ¿Cuál sería el impacto? Evidentemente la justicia colombiana no puede hacer nada contra Maduro porque no tiene injerencia. Pero ¿cuál podría ser el impacto si la justicia colombiana confirma que hubo una financiación ilegal por parte de la administración de Maduro hacia la campaña de Petro? Bueno, las instituciones favorablemente en Colombia no están sufriendo la destrucción que sufrieron las nuestras en Venezuela. Hay división de poderes todavía. Y seguramente si se encursa una investigación seria respecto a esa sospecha, pues habrá consecuencias sobre la administración de Petro y sobre todo sobre los actores que pudieron ser puente en esta financiación. Pero recordemos que eso queda pues en un audio muy enardecido de un personaje que es Benedetti, que según se escucha el audio y luego se lee su desgrabación, pues está sumamente resentido con el trato que ha recibido en el Palacio de Nariño. Entonces, aunque es un motivo, las pruebas sobre este tipo de conductos son muy complejas. Sabes que he investigado la corrupción como un fenómeno de alianzas políticas, y es un tema bastante difícil de demostrar precisamente porque es una actividad que no deja rastro, o su manera más eficiente resulta en que no quedan rastros, ¿no?
Pero bueno, quedan los audios y queda la amenaza de que él le dice, si yo diría quién nos financió en el Caribe, ¿no? Él habla sobre todo sobre el sector electoral, la provincia electoral del Caribe colombiano. Entonces, aunque pienso todavía que es complicado demostrarlo, si se demostrase, seguramente caerían varias personas en investigaciones, etcétera, y habría pues un impacto importante. Más que todo para Petro, ¿no? Fíjate que mencionabas al principio el comportamiento económico, ¿no? Haciendo también un poco el paralelismo con lo mal que nos está yendo en Venezuela. Fíjate que el dólar en Colombia ha bajado, está ya incluso está por bajar el umbral de los 4.000 pesos, es decir, es una buena noticia económica. Entonces aquí tenemos algo muy interesante, Milton, que es que mientras más errático es el gobierno de Petro, la economía colombiana se siente más segura. Eso es un tema muy interesante. Entonces, en ese Todo lo sentido, pues, contrario nosotros aquí. claro, y yo creo que la mayoría de los países del mundo, sus terremotos políticos afectan los mercados, ¿no? En Colombia, este terremoto le ha dado tranquilidad al mercado y entonces el dólar baja, ¿no? Es un tema muy curioso y que merece, pues, atención. Sobre esa, ¿crees que sea cierto que Benedetti le reveló a la DEA o al gobierno de los Estados Unidos o información confidencial sobre Nicolás Maduro? Porque bueno, él estuvo aquí en Venezuela, obviamente se reunió como lo hizo Petro cuando vino, etcétera. Pues él decía en los audios que tenía muy buena relación con el Departamento de Estado, se jactaba de ello. Este, no sé cómo seguirá el estatus de su visa norteamericana. Este, pero Mildred no creo que hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto de transformarse en un informante del Departamento de Estado, no creo. Simplemente, pues él quería, pues, en esos audios, pues, mostrar seguridad, ¿no? Mostrar seguridad, inclusive de su amistad con el Departamento de Estado. Pero no, definitivamente creo que su estancia en Venezuela, que progresó muy poco, de hecho él se queja de que se aburre en Caracas, ¿no? Si tú ves, él dice que está muy aburrido en Caracas, que es una misión diplomática aburrida, que él quiere regresar otra vez al ruedo político en Bogotá, detrás de la Cancillería, ocupar el puesto de canciller o un ministerio, etcétera. Creo que pide el Ministerio del Interior, precisamente. Bueno, lo pedí, Entonces, que ya creo que ya ni eso. sí, yo creo que sí. Él dice que teme por su vida, pero me imagino que es del lado colombiano, ¿no? O por el venezolano también. Pues alguien que provoca tantos avisperos debe temer por su vida por todos lados. Imagínate tú que esta bomba la explota una niñera, que qué más inofensivo que una niñera, ¿no? En términos cotidianos. Y toda la bomba la explota una niñera. Entonces, pues la temerá por varios flancos, ¿no? En qué puede desencadenar esto en los próximos días? Bueno, estaba yo conversando con un politólogo, un colega, y me decía que él veía o él pensaba que esta crisis más bien iba a fortalecer a Petro. Y ayer vimos una manifestación de apoyo, creo que ha sido una de las mejores concentraciones porque no tiene esa capacidad de convocatoria, ¿no? Que él espera tener en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá. Pero estaban, pues se veía, los que estaban con él y él mismo se veían satisfechos con la cantidad de personas que fueron a apoyarlo. Eso te lo uno al comentario de mi colega, pero yo no creo que un país que todavía, pues, sus instituciones gozan de salud, la opinión De pública es muy independencia. importante, la independencia de los poderes, el rol de los medios de comunicación aquí son muy importantes como contrapeso al poder. Eh, Por eso es que se habla tanto de, de, de todo lo que está pasando. Todo viene por medios de comunicación colombianos que dicen que se dijo en la DEA, que reveló información, que financió campaña ilegal, que les llegó información. Entonces, por eso es que uno desde aquí busca manera de hacer contacto con personas que estén en Colombia para lograr de alguna manera aclarar este panorama. Exacto, exacto. Tú sabes que todo esto pues sale por semana, la célebre revista política, de información política, y es un contrapeso, ¿no? Al poder.
a veces uno hace unos paralelismos con, no sé si tú recuerdas que hubo otra niñera en Venezuela que trabajaba para Elías Agua, que también tuvo un escándalo, no de esa dimensión, porque Elías Agua este, supo apagar, digamos, esa candelita rápidamente, pero fue un escándalo tremendo en Brasil, porque la niñera, pues, se consiguió, la policía brasileña, si no estoy mal y la memoria no me traiciona, consiguió un maletín con un arma de fuego, con una cantidad un poco habitual de dólares, etcétera, y eso hizo que la niñera, pues, fuera objeto de sospecha. Pero fíjate que en Venezuela el escándalo pasó por debajo de la mesa y aquí esto no pasa por debajo de la mesa por el contrapeso que juega al poder los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, pues, como tú decías, yo creo que Benedetti no tiene un futuro político próximo muy promisorio. Y en el caso de, pasemos a Maduro, la gira ya está en Venezuela, estuvo en Brasil y de Brasil pasó a Turquía, Arabia Saudí, a tocar temas de cooperación un nuevo bloque monetario con Brasil, que incluso conversé también con analistas y me decían que eso no era viable, una nueva moneda, que eso no iba a funcionar, porque se pensaba que busca, claro, dicen que quieren evitar la dependencia al dólar estadounidense, pero creo que eso es imposible porque ya incluso desplazó a nuestra moneda, que es el bolívar. Entonces, ¿cómo ves ese escenario de esa salida de Maduro, de ese gasto en esa gira cuando aquí hay demandas laborales, salariales, que la gente está clamando, hay necesidades? Si hay un poquito de avances en algunas cosas, pero en otras estamos empeorando, el petróleo, la gasolina, pero ¿cómo ves ese escenario? Bueno, ese escenario se conecta un poco con la esencia de la entrevista, que es que fíjate que Petro le abre las puertas otra vez a Maduro en la región. Es como haber entrado en otra distensión con Venezuela, que el Palacio Nariño vuelva a tener relaciones con Miraflores, hizo que pues toda la región también dijera, bueno, hagamos lo que está haciendo Colombia y Maduro vuelve a ser invitado a los foros, a los foros latinoamericanos, por lo menos. ¿Qué está haciendo Maduro en este momento? Bueno, Maduro está llevando a cabo su otra diplomacia, que es la diplomacia que ha desarrollado mucho más dinámicamente que la latinoamericana, que es la diplomacia con Eurasia, particularmente con los países de esta gira, ¿no? El Medio Oriente, Turquía, son los países que pues tienen relaciones estratégicas con Venezuela. Muy puntualmente estamos hablando de petróleo y recursos minerales, metales preciosos, ¿no? Sabemos que no se están explotando de una manera transparente ni se están exportando de una forma que el ganancial mejore un poco la situación de los venezolanos, pero es un área de explotación minera y energética que Venezuela no se ha detenido en explotar. Y esta gira pues consolida los rubros que Venezuela actualmente está exportando. Oro, bueno, obviamente el tema Coltán. petrolero, coltán, materiales estratégicos, tierras raras, es decir, ese circuito que no se ha cerrado, ese circuito, mira, ese circuito pasa por África, por Irán, Turquía, Rusia, el oro que yo llamo en un paper el oro de sangre venezolano, es decir, un oro que se explota a un costo ecológico y de gentes tremendamente alto. Y por último, quiero cerrar esta conversación con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela por segunda vez. ¿Crees que la administración de Nicolás Maduro logre en esta oportunidad persuadir a Khan sobre la investigación que se adelanta en La Haya, o que su reunión con el fiscal general Tarek William Saab sea provechosa para ellos? Mira, Mildred, te respondo esta pregunta con un brevísimo esquema. La diplomacia de Hugo Chávez fue una diplomacia rebelde, crítica, eh, desafiante. La diplomacia de Nicolás Maduro es resiliente. Es una diplomacia resiliente, es una diplomacia que se está adaptando a las exigencias del sistema internacional que Chávez desafió. Entonces, sin Para ánimos de mantenerse en defender, el poder, porque al principio no lo hacían, lo están haciendo ahora
por todo lo que se les ha venido encima. Estaban bloqueados internacionalmente, aislados, o sea, creo que son un cúmulo de cosas lo que los ha llevado incluso a revertir las políticas de Hugo Chávez. Claro, eso nos habla, el realismo periférico nos dice eso, Mildred, cuando los pequeños países que quieren tener influencia regional, desafiando a los grandes bloques, en este sentido, pues el sistema internacional, Estados Unidos, Unión Europea, terminan pagando las consecuencias de ese desafío y caen pues en bloqueos, en exclusiones del sistema internacional, etcétera. Maduro, pues, es el que paga las consecuencias, digamos, de ese desafío de la época o de la era Chávez, y entonces ahora se está readaptando. El fiscal Khan, y haber aceptado la misión de la CPI, es resiliencia. Es decir, yo me adapto, voy a acatar las normas del sistema internacional hasta donde el juego diplomático me lo permita. Entonces, claro, viene el fiscal Khan y él a su vez va y vuela a Eurasia a fortalecer la vieja diplomacia rebelde, la diplomacia crítica. Estamos en la guerra Rusia y Ucrania, es decir, estamos en un contexto también sumamente impredecible, donde, como dice el argot, se puede pescar en río revuelto. Entonces, esta visita al fiscal Khan puede tener, sobre todo, el provecho que todos esperamos que tenga es mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela y que las víctimas que han sido silenciadas, borradas, invisibilizadas por Maduro y por los aliados regionales de Maduro, al fin tengan algún tipo de compensación, al menos histórica, de lo que ocurrió. Eso es lo que todos esperamos. El fiscal general Tarek William Saab, pues habla mucho sobre eso en las redes sociales, pero yo digo que esto es una fiscalía de red social y uno se entera todo por allí, por su Twitter, eh, sobre los casos y él dice que están metiendo presos a funcionarios, que están investigando, que están llamando, o sea, que están haciendo las gestiones y todo esto tiene que ver a raíz de la primera visita de Khan a Venezuela y posterior pronunciamiento en donde decía que no habían elementos de claro de que hubiese justicia en Venezuela. Entonces ahora hasta aquí vino otra vez y uno dice, ¿hay algún cambio? ¿Qué pasó? Porque hay mucho misterio. No, no, nunca se anunció que él llegaba. Nos enteramos por él mismo. Claro, esto yo creo que es el síntoma que quiero acentuar, ¿no? Es la resiliencia, aceptar las normas empezar, mejor dicho, empezar, Mildred, a aceptar las normas del sistema internacional. Nadie esperaba la visita. Yo no creo tampoco que en el ámbito de una revisión del sistema de derechos humanos en un país, pues haya mucho preámbulo cuando el fiscal que va a estar a cargo de ese expediente, pues avise mucho sobre sus dinámicas, ¿no? Yo pienso que también hay un factor sorpresa, un factor de impacto también, ¿no? Y en ese sentido, pues como todos, ¿no? Esperamos lo mejor de esa visita y el mejor resultado posible. Así es. Y en la práctica es que los derechos humanos empiezan a respetarse eh, se vuelva a revisar lo que está pasando con los sistemas, con los organismos de seguridad en Venezuela, porque prácticamente estamos bajo un sistema autoritario policíaco, es decir, los sistemas autoritarios que recordamos en los años 60 y 70 en el cono sur latinoamericano eran militares. Aquí estamos suprimidos por un autoritarismo policial, es decir, por la acción de cuerpos policiales, inclusive prácticas como secuestrar y como si fuera un peligro a la seguridad nacional, secuestras a una persona, lo llevas al helicoide y luego pides un rescate por él. Entonces, en ese tipo de anarquías, yo pienso que la visita, pues obviamente, y la visión de la CPI es esencial para mejorar ese contexto. Nicolás Maduro, ¿crees que se ha doblegado para mantenerse en el poder y que todo lo que está haciendo lo va a mantener porque vienen elecciones? Eso es lo que se espera en el 2024, pero creo que se pueden atornillar más con todas las acciones que están haciendo y más allá de eso, pues se muestran fuertes. El escenario internacional ya salió del aislamiento Maduro, todo.
Sí, todas estas acciones que está haciendo, digamos, esta flexibilidad, esta diplomacia resiliente que te acabo de decir, todo esto es, por supuesto, para conservar el poder. Todo esto es para la supervivencia del madurato, ¿no? Eh, las elecciones, mira, el primer paso y es el paso tremendamente complejo, que es la unidad opositora, ¿no? Entonces, en el primer paso, ellos no duermen, ellos actúan, ¿no? Entonces fortalecen un candidato opositor, crean una matriz de opinión en contra de otro, debilitan al más fuerte o a la más legítima. Sin unidad y sin unión, no hay mucho que hacer con una maquinaria política, policiva, electoral, tan aceitada, tan bien engrasada como es el chavismo, madurismo. ¿Y Estados Unidos? ¿Cómo ves la situación de Estados Unidos-Venezuela? Negociaciones, sanciones. Eh, con el nombramiento de Paco, del nuevo embajador, bueno, el nuevo jefe de la misión, un tipo que tiene una experiencia en Venezuela, incluso vivencial, ¿no? Vivió en Venezuela, vivió en Maracaibo, en Valencia, conoce el país bastante. Podemos esperar, pues, un personaje un poco más, ¿cómo explicarme? No más parecido, ¿no? Pero, digamos, dentro de un diálogo más natural con las fuerzas del poder en Venezuela actual. Pero eso, de ahí a una presión real, más allá de la que ha hecho la OFAC, el Departamento de Estado, más No. allá de la presión que imprimió el fantasma de Trump, que fue finalmente un fantasmón, más nada que eso, pero más allá de eso, creo que el Departamento de Estado no va a ir, porque lo acabas de decir tú, ¿no? El nuevo contexto internacional, pues, es muy promisorio para la supervivencia del madurismo. Precios de petróleo, supervivencia energética, volver a reactivar el petróleo en Venezuela para que sea pues un resguardo estratégico a las reservas estadounidenses. Recuerda que Biden está tragando muy amargo ahorita por una ley que está en el Congreso desde hace meses, que es la de tocar las reservas estratégicas estadounidenses de petróleo, que ellos tienen guardadas desde la crisis de los años 70, donde ellos aprendieron la lección y dijeron, bueno, tenemos que tener un cochinito de petróleo. Este, esas reservas se pueden tocar ahorita y están pasando una ley donde los republicanos se niegan rotundamente a aceptar que sean tocadas. Entonces, fíjate qué complicado está para Biden. Además, viene próximamente su campaña de reelección. La salud no le da para esa campaña y sin embargo se lanza. Bueno, entonces, este laberinto beneficia a Maduro bastante. Por todos lados, al parecer. Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus análisis sobre el plano internacional, sobre lo que tiene que ver con nuestro país, que es muy importante. Estás en Colombia, estás viviendo allá, conoces también cómo está la situación. Pero bueno, más allá de todo, los venezolanos siempre queremos escuchar un poco más de personas experimentadas sobre estos temas, que aunque yo sea periodista, hay cosas que a veces no entiendo y las quiero entender. Esperemos que nuestro país salga adelante, que podamos ir a elecciones, que todo pueda mejorar. Siempre apostamos a eso, pero tenemos que seguir informando. Y estas Por cosas que están supuesto. ocurriendo las tenemos que decir. Gracias por estar con nosotros aquí en Caracara. Gracias a ti, Mildred. Muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden. Y a toda mi audiencia también muchísimas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que también tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Nos vemos el próximo domingo.